Hola amigos, hoy vamos a realizar algo de teoría básica y se trata de las transformaciones estrella delta y delta estrella de una forma muy fácil de entender, así que si les interesa este video quédense hasta el final. Bueno, para iniciar pues debemos aclarar para qué nos sirve la transformada delta estrella y estrella delta. Existen casos y ejercicios en los cuales nos toca hallar una resistencia equivalente o una impedancia equivalente. Para ello pues vamos a usar la teoría de series y paralelo, pero esta teoría se queda corta en ciertos circuitos ya que no nos permite reducir hasta una resistencia equivalente porque ese circuito o no es paralelo o no es serie. Entonces para ello usamos una transformada, algo así como una transformada de variable en matemáticas, que cambiamos algo por una cosa nueva, pero que no nos cambia las características fundamentales, digamos en este caso del circuito. Entonces lo que se pretende hacer en la teoría delta estrella, estrella delta, sea para impedancias o resistencias, es poder ver de una forma diferente un problema para poderlo solucionar. En este caso lo único que vamos a hacer es un cambio de resistencias, pero al realizar este cambio de resistencias podemos solucionar el circuito de una forma distinta sin cambiar las características de este mismo, y eso lo vamos a ver más adelante. Observando la imagen podemos notar la configuración del llamado estrella, que muchas veces se llama Y o T. Como podemos observar, son dos formas de dibujarlo, pero representa lo mismo. Pasa lo mismo con el delta, que lo podemos dibujar como un triángulo o simplemente con un cuadrado que solo tiene tres resistencias, pero debemos tener claro que es lo mismo, sino que dibujado de otra forma. Como pueden observar en pantalla, ahora tenemos el típico ejercicio que colocan cuando estamos viendo por primera vez esta teoría de delta estrella. Bueno, claramente pues si nos piden hallar la resistencia equivalente a ese circuito, pues no podremos hacerlo por la teoría de series y paralelos, porque R3 y R6 no están en serie simplemente porque R4 está en medio. Tampoco están R3 y R2 en paralelo, es porque una resistencia que es R4 en medio. Entonces sí, no podemos hacerlo ni por serie ni por paralelo. También está este otro ejercicio. Si nos piden hallar una resistencia equivalente, es obvio que no lo vamos a hacer, es porque R7 y R8 no están en serie, R6 y R7 no están en paralelo, R7 y R4 tampoco. Entonces ya sabemos que tenemos que hacer una transformación. En este caso no necesariamente tienen que usar estrella delta, pueden usar delta estrella o como les quede más fácil. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar con el ejercicio. Voy a empezar como transformar de estrella a delta y después haré de delta a estrella. Pues nos muestran siempre la típica imagen en donde hay un arreglo de resistencias en forma delta. Dentro de esa delta está el arreglo de las resistencias en Y o estrella, como lo quieran llamar mejor. Entonces yo voy a pasar de estrella a D. Le voy a colocar valores a mis resistencias y vamos a pasar al equivalente. Como pueden observar en pantalla ya he colocado el valor de resistencias. Bueno, debo aclarar una cosa antes de empezar. No voy a hacer la demostración de dónde van a salir las ecuaciones. Si quieren observar la demostración, en la parte de abajo dejo un link, el cual los llevará a una página donde muestra cómo hacer la demostración. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es tomar parejas de resistencias y multiplicarlas. Y vamos a formar todas las parejas posibles. Entonces, para que me entiendan mejor, vamos a empezar. Voy a multiplicar R1 con R2. Esa es mi primera pareja. Luego sumo y ahora multiplico R2 con R3. Esa es mi segunda pareja. Luego sumo nuevamente y multiplico R3 y R1. Y puedo seguir realizando parejas, no, porque ya hice todas las parejas posibles de esa configuración. Entonces, por ende, lo dejamos ahí. Mi segundo paso es saber qué resistencia equivalente en la forma del delta vamos a hallar. En este caso pues voy a empezar por RA. Entonces tengo ya las multiplicaciones y las sumas. ¿Cuál vamos a hallar? RA. Entonces damos igual a R. Bueno, y para el tercer paso, y pongan atención, como voy a hallar RA, tengo que coger la resistencia opuesta a esta. Mi resistencia opuesta es R1. Por ende tomo esa R1 y la paso a dividir a la primera operación que realicé, o sea, a la multiplicación de parejas de resistencias. Tiene que dividir todo como se muestra en pantalla.
Y listo, eso es todo. Para hallar RB y RC es básicamente lo mismo. Lo único que cambia es, pues si vamos a hallar RB, la resistencia opuesta es R. Y si vamos a hallar RC, la resistencia opuesta es R3. Eso es lo único que la multiplicación y la suma de las parejas de las resistencias es la misma. Eso no cambia en ninguna de las tres resistencias equivalentes, como aparecen en pantalla. Entonces acá aparecen las tres ecuaciones en pantalla. Bueno, entonces reemplazamos los valores. En este caso pues mi R1 es 10 ohmios, R2 20 ohmios y R3 30 ohmios. Por ende, pues haciendo la operación, RA nos da un valor de 110 ohmios, RB 55 ohmios y RC 36 ohmios. Y algo importante, como observan, RA es el mayor y RC es el menor. Para que tengan en cuenta, porque si le sale mayor puede que esté mal. Bueno, y ahora se preguntarán cómo podemos comprobar los resultados que nos dieron. Muy fácil, pues yo ya lo he hecho en un simulador. Como podemos observar, pues acá están montadas. El circuito de arriba está en estrella y el circuito de abajo en delta. Lo único que hicimos, solo transformamos, pero no cambiamos ninguno de los parámetros del circuito. Por ende, el consumo de amperaje o de corriente va a ser el mismo en estrella que en delta. Y observando en pantalla nos da el mismo valor de corriente de consumo del circuito, que son 536.88 y 536.8. obviamente pues va a variar un poco el amperaje, simplemente porque pues la resistencia RCI me dio 36.666666 y yo pues la aproximé ahí más o menos, pero pues acá comprobamos que está bien porque nos dio el mismo valor de consumo. Ahora vamos a hacer la transformación delta estrella. Este es mucho más fácil que el anterior. Entonces pues ya, como pueden observar en pantalla, ya tengo los valores y la forma en delta. Ahora la vamos a pasar a estrella. Entonces lo primero, pues yo voy a comenzar hallando R1. Para hallar R1 pues es bastante fácil. Yo tengo R1. ¿Qué resistencias acompañan el nodo de R1? Es RC y RB, como podemos observar. Entonces esas dos resistencias las multiplicamos entre sí, luego dividimos todo sobre la suma de las tres resistencias en delta y ya, y listo. Ahí tenemos la ecuación de R1, bastante fácil. Para R2 es lo mismo. En la configuración, en el esquema de delta y estrella en el cual están juntos, pues acá lo único que tenemos que observar es qué resistencias acompañan el nodo de la resistencia que vamos a hallar. Pues en R2 las resistencias que acompañan ese nodo es RC y RA. Por ende pues yo multiplico RA por RC sobre la suma de las resistencias. Y para hallar R3 es lo mismo, tomamos R3 y en ese nodo qué resistencias lo acompañan, RA y RB. Por ende pues lo multiplicamos sobre la suma de las tres resistencias y ya podemos hallar nuestros valores para la transformada en estrella. Reemplazando los valores de mis resistencias en las ecuaciones, obtenemos que R1 nos da 10 tercios, o si lo queremos simplificar nos da 3.3333 infinitamente. R2 nos da 5 ohmios y R3 nos da 10 ohmios. Ahora vamos a hacer la comprobación de esto por medio del simulador nuevamente. Bueno, como podemos observar en pantalla, el circuito de la parte de abajo es el delta, por ende el de la parte de arriba es la transformación en estrella. Si observamos bien, ya les dije que si hicimos bien la transformada no nos va a cambiar el consumo de amperaje o de energía del circuito. En este caso pues la corriente que está consumiendo el circuito en la configuración delta es de 1.694 amperios y haciendo la transformada en estrella no se está consumiendo el mismo amperaje. Por ende pues ya sabemos que nos quedó bien y que la transformada está bien. Bueno, por ahora voy a dejar la primera parte del video hasta aquí, pero recuerden que la segunda parte va a estar en la descripción del video para que vayan y sigan con el tutorial. Allí vamos a encontrar los ejercicios planteados al principio y con la forma correcta de resolverlos. Y por último, si les ha gustado el video y la forma de explicación, no olviden darle en el like. Si son nuevos o vienen por primera vez al canal, no olviden suscribirse y darle en la campanita para seguir más en contacto conmigo. Entonces sigan con el video.
¿Qué onda, gente de YouTube? Si les gustó el video, no olviden en suscribirse. Subo videos cada semana. También mi página de Facebook está en la descripción de este video. Si desean ver más de mi canal, pueden ingresar a los links que están en la pantalla. Muchas gracias y hasta pronto. ¿Qué más, gente de YouTube? ¿Cómo están? Continuando con el curso de circuitos básicos, hoy vamos a realizar un ejercicio con respecto al tema de transformadas delta estrella, estrella delta, con un ejercicio que usualmente nos colocan como ejemplo o en un ejercicio que nos puede salir en un parcial. Usualmente es este ejercicio que aparece en pantalla. Pero antes de comenzar la explicación como tal, debo aclarar unas cosas. Debo primero aclarar que la forma delta se puede dibujar de dos formas, como aparecen en pantalla. Yo voy a usar la segunda forma, que es la que me permite hacer el programa donde realizo estos esquemáticos. Igualmente pasa con la forma de Y o estrella, como se conoce, que la podemos dibujar de dos formas. Yo voy a usar también la segunda forma que vemos en pantalla. Igualmente, si queda alguna duda con respecto a este video, les recomiendo ver mi primer video donde explico más a fondo dónde salen cada una de las fórmulas y qué procedimiento debemos tener para desarrollarlas. Bueno, usualmente este tipo de ejercicios lo que nos pide es hallar una resistencia equivalente para hallar el consumo de corriente y de potencia que tiene este circuito. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entrar a analizar el circuito y cómo podemos desarrollarlo. Simplemente este circuito pues podemos observar que se asemeja a un puente de Wheatstone, pero la diferencia es que tiene una resistencia en R5 que nos impide desarrollar este circuito por un método de series y paralelos para hallar la resistencia equivalente. Un ejemplo, R2 y R3 no están en serie simplemente porque R5 está en medio de estas dos resistencias, por ende pues no es una serie, tampoco es un paralelo. Igualmente pasa con R1 y R4, tampoco es una serie porque por la misma razón R5 está en medio de estas dos. Después de comprobar que no lo podemos desarrollar por el método de series y paralelos, pues vamos a ver qué método podemos usar para desarrollarlo. En este caso, pues ustedes lo pueden desarrollar por el lado que más les convenga, ya que si observamos bien el circuito hay varios deltas y hay varios en estrella. Si observamos bien la imagen, podemos deducir que R1, R5, R2 están en delta. Si cogemos R3, R5, R4 también están en delta, pero si cogemos R1, R5 y R4 están en estrella, o en dado caso R2, R5 y R3 también están en estrella. Como dije anteriormente, lo pueden desarrollar por el lado que más les convenga. En este caso yo voy a hacer la transformada delta estrella, que me parece como la más conveniente, pero el delta que voy a tomar es R3, R5 y R4. Ya sabiendo esto, pues proseguimos a resolverlo de forma matemática. Sin embargo, hay que aclarar que sin importar el método que usen para desarrollar este ejercicio, debe siempre dar la misma resistencia equivalente. Si no da igual, es porque quedó mal. Ahora voy a tomar mis tres resistencias que están en delta y que yo consideré para transformar, que son R3, R4 y R5, y las voy a redibujar en un nuevo circuito para que se entienda mucho mejor de dónde salen las ecuaciones. Observando en pantalla ya he tomado mis tres resistencias y las he redibujado nuevamente. Se puede observar que R5, R3 y R4 están en delta, pero dentro de ese delta hay una estrella. Y es a esa estrella es a la que queremos llegar. Y en mi caso, ustedes la pueden llamar como deseen. En mi caso la voy a llamar RY1, RY2 y RY3, las tres resistencias equivalentes que vamos a encontrar. Vamos a empezar hallando la resistencia RY1. Y para ello lo primero que tenemos que hacer es posicionarnos en el nodo A. Ahora, lo que debemos hacer es lo siguiente. ¿Qué resistencias se unen en ese nodo? En este nodo está llegando la resistencia R5 y la resistencia R4. Por ende, tomamos R5 y R4 y los multiplicamos. Y ese fue el primer paso. Ahora el segundo paso es tomar esta multiplicación de estas dos resistencias y dividirla por la suma
de las tres resistencias que se encuentran en delta. ¿A qué me refiero a esto? Tomo R4 por R5 dividido en R3 más R4 más R5. Y con esa ecuación hallamos RY1. Bueno, ahora para hallar RY2 es lo mismo. Primero nos posicionamos en el nodo B y miramos qué resistencias se unen en este nodo. En este caso va a ser R5 y R3. Por ende, las ponemos a multiplicar R3 por R5 sobre nuevamente la suma de las tres resistencias en delta, R3, R4 y R5. Y para la resistencia RY3 es lo mismo. Nuevamente nos colocamos en el nodo C. ¿Y qué resistencias se conectan en este nodo? Pues R3 y R4. Por ende, las ponemos a multiplicar sobre la suma de las tres resistencias en delta. Pues como pueden observar, siempre esa suma de las tres resistencias en delta van a estar dividiendo la multiplicación. Entonces, ya teniendo mis tres ecuaciones hechas, pues proseguimos a reemplazar los valores que tenemos. Ahora, reemplazando el valor de las resistencias en las ecuaciones correspondientes, tenemos que las resistencias equivalentes nos da un valor de, en este caso la resistencia RY1 me da un valor de 2.5 ohmios, la resistencia RY2 me da 1.875 ohmios y la resistencia RY3 me da 7.5 ohmios. A mí me gusta dejarlo en decimales, pero ustedes si quieren lo pueden dejar en fracciones. Igual es a gusto de cada quien. Ahora, después de haber hallado las resistencias equivalentes, prosigo a redibujar mi circuito y reemplazar el delta que tomé por la estrella que acabo de hallar. Bueno, en pantalla acaba de aparecer el nuevo circuito redibujado. Y pues como podemos observar, ya es un circuito que podemos resolver por el método de series y paralelas. Bueno, pero para la persona que aún tenga alguna duda o no lo vea muy ordenado que digamos, entonces voy a redibujar nuevamente el circuito para que sea mucho mejor y sea mucho más fácil de comprender. Ya he redibujado el circuito, pero tranquilos, no hice nada raro, solo lo redibujé nada más. Y así podemos observar de una forma más fácil que las resistencias R1 y RY1 está en serie y la resistencia R2 con RY2 también están en serie. Pues por ende, pues si dos resistencias están en serie, lo único que toca hacer es sumar sus valores. Entonces vamos a empezar con la resistencia R1 más RY1 y eso me da un valor de 12.5 ohmios y a esta la voy a llamar RT1. Y para la resistencia R2 más RY2 me da un valor de 11.875 ohmios y a esta la voy a llamar RT2. Redibujando mi circuito después de haber hecho la operación de estas cuatro resistencias, pues podemos observar que R total 1 y R total 2 están en paralelo. Por ende, usamos la siguiente ecuación para resolverlo. Bueno, y en pantalla acaban de aparecer dos ecuaciones que nos sirven para resolver el método de paralelo. Y acá existe una pequeña confusión que resulta que piensan que estas dos ecuaciones son distintas, pero resulta y pasa que la ecuación 1 que se encuentra en pantalla es la forma simplificada de la ecuación 2. La diferencia es que con la ecuación 1 solo podemos resolver el paralelo únicamente de dos resistencias, mientras con la ecuación 2 podemos hallar el paralelo de varias resistencias a la vez. Bueno, para este caso voy a usar la ecuación 1, que es la más sencilla. Entonces, reemplazando mis valores de las resistencias, me da que la resistencia equivalente a ese paralelo es de 6.09 ohmios y a esta la voy a llamar RT3. Bueno, ahora redibujo nuevamente mi circuito con la resistencia equivalente que acabamos de hallar y observamos que me quedan dos resistencias en serie, que son RT3 y RY3. Y cuando dos resistencias están en serie, lo único que tenemos que hacer es sumar sus valores. Bueno, y sumando estos dos valores de resistencia, me voy a hallar mi resistencia equivalente o total, que voy a llamar RT, y con un valor de 13.59 ohmios. Por ende, ya tengo una resistencia equivalente y una fuente de voltaje. Y por medio de la ley de Ohm podemos hallar la corriente y la potencia que nos exige el ejercicio.
Y para finalizar el ejercicio, la ecuación de la ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Por ende, vamos a reemplazar el valor de voltaje, que son 5 voltios, sobre el valor de resistencia, que es la resistencia equivalente que hallamos, que es 13.59 ohmios, y la corriente nos da un valor de 0.3679 amperios. Pero si lo queremos escribir en miliamperios, lo único que tenemos que hacer es correr el punto 3 posiciones a la derecha y nos daría un valor de 367.9 miliamperios. Pero ustedes lo pueden dejar como deseen, a mí me gusta dejarlo en miliamperios. Para hallar la potencia podemos usar varias ecuaciones, pero la más simple es corriente por voltaje. Ya tenemos corriente, ya tenemos voltaje, que son 5 voltios por la corriente que hallamos, que es 0.3679 amperios. Y la potencia que consume este circuito es de 1.84 vatios. Bueno, ya hemos hallado todos los valores que nos pedía el ejercicio. Y para finalizar este video, pues lo único que resta es comprobar los valores por medio de una simulación. Y como saben bien, todos mis videos de circuitos básicos siempre van a encontrar la comprobación por medio de las simulaciones al final de mis videos. Entonces, acá en pantalla aparece. Yo uso el simulador Multisim. Y para finalizar, espero que les haya agradado este video. Como pudieron observar, hacer el método delta estrella estrella delta es muy simple y sencillo. Lo único que toca hacer son unas operaciones muy simples y solo es algo de memorizar como la forma de desarrollarlo. Entonces espero que les haya agradado el video. Si les gustó, denle un gran like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse si no lo han hecho aún. Hasta pronto. ¿Qué onda, gente de YouTube? Si les gustó el video, no olviden en suscribirse. Subo videos cada semana. También mi página de Facebook está en la descripción de este video. Si desean ver más de mi canal, pueden ingresar a los links que están en la pantalla. Muchas gracias y hasta pronto. Muy buenas con todos, bienvenidos a otro video más en el cual vamos a resolver el siguiente ejercicio de circuitos eléctricos. A continuación tenemos el siguiente enunciado. Nos pide determinar la resistencia equivalente de toda la red resistiva que se muestra en la figura. Vamos a comenzar a reducir todas las resistencias desde el lado derecho hacia la izquierda. Que empezamos con las dos resistencias que se encuentran en serie, que sería la de 50 y de 40 ohmios. Estas dos resistencias las vamos a sumar debido a que se encuentran en serie y nos daría una resistencia de 90 ohmios. La redibujamos toda la red y tendríamos de la siguiente manera. Podemos darnos cuenta que tenemos tres resistencias en paralelo, que serían las de 24 ohmios, 90 y 60 ohmios. Como se encuentran en paralelo, vamos a usar la fórmula para encontrar su resistencia equivalente, que sería multiplicando el valor de estas dos resistencias dividido por la suma de las dos resistencias. Comenzamos con la resistencia de 90 y de 60 ohmios. Tenemos R1 sería igual a 90 por 60 dividido para 150, la suma de las dos resistencias. Esto nos daría una resistencia de 36 ohmios. Entonces redibujamos toda la red y tendríamos esta vez ya solo dos resistencias en paralelo, que sería la de 24 con la de 36 ohmios. Volvemos a utilizar la fórmula, multiplicamos los dos valores y dividimos la suma de los dos valores, que nos daría 24 por 36 dividido para 60 ohmios. Nos daría un valor de 14.4 ohmios. Este valor redibujamos toda la red y nos daría una sola resistencia de 14.4 ohmios, y podemos darnos en cuenta que esta se encuentra en serie con la resistencia de 5 ohmios, por la que la reducimos sumándolas, como R3 es igual a 5 más 14.4, que nos daría una resistencia de 19.4 ohmios. Volvemos a redibujar el circuito y tendríamos dos resistencias en paralelo, que serían las de 20 ohmios con la de 19.4 ohmios, y podemos utilizar la fórmula de nuevo de paralelo, de una resistencia cuando se encuentra en paralelo, que sería R4 es igual a 20 por 19.4 dividido por 39.4, la suma de las dos resistencias. Esto nos daría una sola resistencia de 9.85 ohmios, lo cual lo vamos a redibujar y nos quedarían solo dos resistencias en serie, una de 10 ohmios en serie con la de 9.85 ohmios. La sumamos como normalmente sería y nos daría una sola resistencia de 19.85 ohmios, que sería la resistencia equivalente de toda la red que teníamos al comienzo.
Al llegar a este punto, ahora vamos a comprobar que toda la reducción que hicimos de la red resistiva que teníamos al comienzo nos va a dar una resistencia de 19.85 mediante la simulación de la misma red en un programa llamado Proteus. En este simulador vamos a correr el programa, armar la misma red de resistencias y vamos a correr el programa para que nos indique la resistencia equivalente del mismo circuito. Aquí, como podemos darnos cuenta, ya lo tenemos armado. Lo que voy a hacer es correr el programa y aquí nos dice que nos da una resistencia de 19.85 ohmios, lo cual corrobora que hemos realizado correctamente la reducción de la red resistiva que teníamos al comienzo. No te olvides de suscribir al canal para ver más videos como estos y dejar tu like y comentar al respecto. Muy buenas con todos, bienvenidos a un video más donde resolveremos ejercicios de circuitos eléctricos. Aquí tenemos el siguiente ejercicio que dice lo siguiente: hallar la resistencia equivalente existente entre los puntos A y B en el circuito de la figura mediante el método de reducción de redes. Para comenzar, se puede observar en el circuito que la red de resistencia de la figura no tiene sus elementos conectados en serie ni en paralelo, por lo que tenemos que convertir la configuración que posee la red para reducirlo hasta su resistencia equivalente. En este caso, las resistencias poseen una configuración delta, entonces vamos a convertir el circuito en su configuración estrella. Empezamos dibujando la resistencia en configuración estrella en los elementos con configuración delta, que serían las dos resistencias de 10 ohmios y la de 5 ohmios. Después usamos la fórmula respectiva, que sería multiplicando las dos resistencias ubicadas al lado del resistor R1 y todo esto dividido por la suma de las tres resistencias. Es decir, 10 por 10 dividido para la suma de las tres resistencias, que serían 10 más 10 más 5, lo cual es igual a una resistencia de 4 ohmios. Se repite el mismo procedimiento para las resistencias R2 y R3. Entonces nos queda R2 igual a 2 ohmios y R3 igual a 2 ohmios. Redibujamos el circuito y tenemos lo siguiente. Ahora, como podemos observar, tenemos resistencias en serie, lo cual la sumamos quedando R4 igual a 19 ohmios y R5 igual a 4 ohmios. Redibujamos el circuito y tenemos las resistencias de 19 ohmios y 4 ohmios en paralelo, lo cual encontramos su equivalencia utilizando la fórmula, que es multiplicando el valor de dichas resistencias dividido para la suma del valor de las dos resistencias. Aquello da como resultado R6 igual a 3.3 ohmios. Redibujamos una vez más el circuito y en este punto ya solo tenemos dos resistencias en serie, que al sumarla nos da una resistencia de 5.3, siendo esta la resistencia equivalente del circuito que teníamos al comienzo. Para comprobar que efectivamente la resistencia total de la red es 5.3 ohmios, vamos a simular dicho circuito en un programa llamado Multisim. Aquí ya he armado el circuito del enunciado y solo tenemos que correr el programa para validar la respuesta obtenida. Como podemos ver, el simulador arroja como resultado una resistencia de 5.304 ohmios, confirmando así la respuesta que hemos obtenido. Si te gustó el vídeo, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal y dejar tu comentario. Muy buenas con todos, bienvenidos a un video más donde resolveremos ejercicios de circuitos eléctricos. En este caso sería en la sección de calcular resistencia equivalente. El ejercicio dice lo siguiente: hallar la resistencia equivalente existente entre los puntos A y B del circuito.
Comenzamos reduciendo el circuito por el lado derecho, donde se encuentran las dos resistencias de 5 y de 15 ohmios. Debido a que dichas resistencias se encuentran en serie, tenemos que sumarlas, lo que nos da una resistencia equivalente de R1 igual a 20 ohmios. Redibujamos el circuito con la resistencia equivalente R1 y podemos observar que las dos resistencias de 20 ohmios se encuentran en paralelo. Puesto que estas resistencias poseen el mismo valor y se encuentran en paralelo, su equivalencia es igual a la mitad, es decir que sería igual a 10 ohmios. Redibujamos una vez más el circuito y podemos notar que la resistencia de 10 ohmios posee el mismo nodo en sus terminales, lo cual significa que se encuentra en cortocircuito, es decir que dicha resistencia se elimina del circuito, quedando el circuito de la siguiente manera. En este punto nos damos cuenta que la resistencia de 10 y de 5 ohmios se encuentran en serie, por lo que tenemos que sumarlas. Al hacer esto nos da una resistencia de R2 igual a 15 ohmios. Redibujamos una vez más el circuito y tenemos la resistencia de 12 ohmios y 15 ohmios en paralelo, lo cual tenemos que usar la fórmula para encontrar su equivalencia, la cual sería multiplicando el valor de las dos resistencias que se encuentran en paralelo dividido para la suma de los dos valores. Al hacer esto nos queda una resistencia de R3 igual a 6.67 ohmios. Redibujando el circuito otra vez, se visualiza la resistencia de 5 ohmios y 6.67 ohmios acopladas en serie. Al sumarlas nos da una resistencia de 11.67 ohmios, lo cual nos queda el circuito como vemos en pantalla. Ahora tenemos en paralelo la resistencia de 4 ohmios y 11.67 ohmios, lo cual al multiplicar 4 por 11.67 dividido para 4 más 11.67 nos da una resistencia de R4 igual a 2.98 ohmios. Redibujamos el circuito y tenemos en serie la resistencia de 2.98 ohmios y 5 ohmios. La sumamos y nos queda una resistencia de 7.98 ohmios. Dibujamos el circuito por última vez y observamos que hay dos resistencias en paralelo, lo cual al usar su fórmula multiplicando 10 por 7.98 dividido para 10 más 7.98 nos da una resistencia equivalente de 4.44 ohmios, la cual sería la resistencia equivalente de todo el circuito que teníamos al comienzo. Para concluir con el video, vamos a comprobar que efectivamente la resistencia total del circuito es 4.44 ohmios, simulando dicha red en el programa llamado Multisim. Como podemos ver en pantalla, ya tenemos armado el circuito y solo tenemos que correr el programa para validar la respuesta. El resultado que nos arroja el programa es de una resistencia equivalente de 4.438 ohmios, asemejándose mucho al valor obtenido en el análisis. Si te gustó el vídeo, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal y dejar tu comentario. Saludos con todos, bienvenidos a un video más en donde analizaremos ejercicios de circuitos eléctricos. Para el video de hoy resolveremos el siguiente ejercicio que nos dice: halle la resistencia equivalente y la corriente marcada como I sub 0 en el circuito de la figura. Aquí se nos muestra el circuito eléctrico, en el cual vamos a tener que encontrar su resistencia equivalente y la corriente que se nos indica que está marcada como I sub 0. Teniendo en cuenta lo que nos pide el enunciado, primero proseguiremos a calcular la resistencia total o equivalente del circuito. Para esto, debemos apagar la fuente de voltaje de 40 voltios. Después, continuamos reduciendo el circuito. La resistencia de 12 y 6 ohmios se encuentran acoplados en paralelo. Para encontrar un resistor equivalente de estas dos resistencias, se debe multiplicar los dos resistores y dividirlos
para la suma de dichas resistencias. Es decir, se multiplica 12 por 6 dividido para la suma de 12 más 6 ohmios. Esto nos da un resistor de 4 ohmios, por lo que tenemos que redibujar el circuito con el resistor que hemos calculado. Si nos fijamos en la resistencia de 20 y 80 ohmios, se encuentran también conectadas en paralelo. Si se nos dificulta darnos cuenta de aquello, también es válido dibujar el circuito de la siguiente manera. Como se observa, los resistores de 20 y 80 ohmios están en paralelo. Por lo tanto, usamos la fórmula utilizada anteriormente, que es la multiplicación de 20 por 80 dividido para la suma de 20 más 80 ohmios. Esto nos da un resistor equivalente de 16 ohmios. Dibujamos nuevamente el circuito con esta resistencia de 16 ohmios. Si visualizamos las resistencias de 4 y 16 ohmios, estas se encuentran conectadas en serie. Por lo tanto, para encontrar su resistor equivalente debemos sumarlas. Es decir, se suma 4 más 16 ohmios, esto nos da un resistor equivalente de 20 ohmios. Volvemos a dibujar el circuito eléctrico. Hasta este punto se observa que se tiene 3 resistores conectados en paralelo. Nos referimos a las resistencias de 15, 20 y 60 ohmios. Podemos notarlo de una mejor manera si dibujamos el circuito de otra forma, de la siguiente manera. Debido a que estas 3 resistores se encuentran en paralelo, para encontrar una resistencia equivalente vamos a utilizar otra fórmula, que sería la siguiente. 1 sobre la resistencia equivalente, esto sería igual a 1 sobre 15 ohmios más 1 sobre 20 ohmios más 1 sobre 60 ohmios. Esto nos daría que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 2 sobre 15. Al invertir estos valores, tenemos que el resistor o resistencia equivalente de estas 3 resistencias es igual a 15 sobre 2. Es decir, una resistencia de 7.5 ohmios. Redibujamos el circuito y nos queda 2 resistencias conectadas en serie. Antes de seguir reduciendo el circuito, si nos acordamos donde teníamos marcado la corriente I sub 0 en el circuito, esta corriente eléctrica circulaba por la resistencia de 5 ohmios. Al estar estas 2 resistencias acopladas en serie, por ambas resistencias circula la misma corriente, la corriente I sub 0. Por lo tanto, al encontrar la resistencia equivalente total del circuito, tendría circulando por ella la misma corriente I sub 0. Para encontrar la resistencia equivalente de los 2 resistores en serie, se hace la suma de ellas. Se suma 5 más 7.5 ohmios, lo que nos da una resistencia de 12.5 ohmios. Para calcular la corriente I sub 0, se debe encender la fuente de voltaje de 40 voltios. Usamos la ley de Ohm para calcular la corriente eléctrica I sub 0, que sería la corriente es igual al voltaje dividido para la resistencia. Es decir, 40 voltios dividido para 12.5 ohmios. Esto da una corriente eléctrica de 3.2 amperios. Con aquello ya hemos calculado tanto la resistencia equivalente total del circuito como la corriente marcada como I sub 0. Por último, vamos a validar los resultados simulando el circuito eléctrico del ejercicio en un programa llamado Proteus. Como podemos ver, ya he armado el circuito en el programa. En primer lugar, vamos a medir la resistencia total del circuito eléctrico. Para aquello, desconectamos la fuente de tensión o voltaje y utilizaremos un ohmómetro para calcular el resistor equivalente de la red. Al correr el programa nos indica el ohmómetro una resistencia total de 12.5 ohmios. Para medir la corriente I sub 0 tenemos que conectar un multímetro e indicarle que vamos a medir corriente eléctrica DC.
Al correr el programa se nos indica que la corriente ISO 0 es igual a 3.2 amperios. Si te fue de ayuda el video, no te olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir viendo más videos como estos.